Las autoridades han insistido en la seguridad y eficacia de la vacuna de Sinovac. Esto luego de que el director del Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades dijera que las vacunas de ese país contra el COVID no alcanzan tasas de protección muy altas, algo que después calificó como un completo malentendido. Bueno, de este tema vamos a conversar con la directora médica del estudio Sinovac en Chile, la doctora Katia Abarca. Doctora, muchísimas gracias por conversar con CNN Chile a esta hora de la tarde. Bienvenida. Hola, Matilde. Gracias. Bueno, partamos por aclarar el malentendido para que la gente lo tenga muy claro, porque la vacunación es uno de los puntos fundamentales en esta estrategia de poder controlar el COVID. Fundamentalmente lo que dijo no era nuevo, pero la gente lo tomó con bastante temor. ¿Qué es lo que la vacuna protege? La vacuna protege sobre todo para infecciones moderadas y graves. La protección para enfermedad leve es más o menos del 50 y un poquito más, lo que significa que estando vacunados podemos contagiarnos, pero vamos a tener una enfermedad leve, que vamos a estar en casa, podemos estar sin síntomas o con síntomas muy pocos y no vamos a necesitar ayuda de otras personas, ni mucho menos hospitalizarnos. La protección para enfermedad con oxígeno es más del 80%, y para la enfermedad más grave, aquellos que tienen que ir a cuidados intensivos, ¿cierto?, a ventilación mecánica, es de cerca del 100%, es muy alta. Entonces, eso es lo que podemos esperar de la vacuna, y desde un punto de vista de salud pública eso es muy importante en una pandemia que está produciendo tantos casos graves y muertes. Doctora, ¿qué ventajas tiene esta vacuna que se hace con un virus inactivado frente al COVID? Porque al tener el virus inactivado tiene todas las proteínas del virus, no solamente una sola, ¿no? Tiene toda, efectivamente, es todo el virus completo que está inactivado. Eso todavía no sabemos qué ventaja, no se ha confirmado qué ventaja comparativa pueda tener, pero sí, siendo una vacuna de una tecnología muy conocida y de un virus muerto, en otras palabras, es muy segura, es muy bien tolerada, tiene muy pocos efectos adversos, es fácil también su traslado, su logística, su refrigeración, así que también tiene todos esos elementos a su favor. Y también, bueno, ayer salió un estudio en Brasil donde dice prácticamente lo mismo, y Brasil es un escenario bastante difícil porque está esta variante que ha sido tan agresiva y tan contagiosa. ¿Eso nos da una tranquilidad mayor? Claro, este estudio, por eso que no es muy justo comparar los números, las eficacias así, sin tomar el contexto. En Brasil este estudio se hizo en personal de salud, que son las personas que tienen más riesgo y que están todo el tiempo en contacto con pacientes, en un momento de mucha circulación viral, que lamentablemente no ha bajado en ese país, por lo tanto en condiciones bien adversas. Por lo tanto, realmente los datos de que más de 80% para prevenir enfermedad moderada y severa y casi 100% para prevenir la enfermedad grave, en este contexto yo pienso que son buenas noticias, y que debemos confiar, las personas deben vacunarse, ¿verdad? Tenemos la gran oportunidad, somos privilegiados en el sentido de que disponemos de esta herramienta gratuita en el país, por lo tanto, ese es el llamado, dijéramos, a cumplir con la vacunación para aportar también al control de esta pandemia. Doctora, lo que sí fue noticia que dijo este director del Centro Chino para el Control de Enfermedades es que estaban probando una tercera dosis que tenía otras características, tenía el ARN mensajero, que es el que están utilizando otras vacunas como la Pfizer o la AstraZeneca. ¿Cómo se complementan esas dos técnicas para dar una mejor protección? ¿Qué tiene una que no tiene la otra?
Bueno, la verdad es que yo pienso que eso todavía es lo que se está conversando a nivel de los científicos, ¿verdad? Hay que hacer frente al dinamismo que tiene esta pandemia, al desafío de estas nuevas variantes. Por lo tanto, yo pienso que él mencionó algunas de las estrategias que se están pensando para los próximos meses, ¿verdad? Que pueden ser... algunas compañías han dicho a lo mejor su proteína S o el antígeno que presenta la vacuna va a tener que modificarse para que la respuesta sea mejor. Tal vez podemos pensar en una vacuna inactivada y seguida de otra vacuna de otra tecnología. Sin embargo, respecto a eso todavía no hay nada definitivo. Está en el ámbito de los planes, de los desafíos que nos está imponiendo las nuevas variantes. Así que yo me imagino que él se refiere a eso, a las ideas que se están pensando para poder enfrentar mejor este desafío de las nuevas variantes. Bueno, ya se venía hablando de una tercera dosis hace ya prácticamente una semana. Ante esta expansión que ha tenido el coronavirus, que hoy día una de las directoras de la OMS hablaba de un contagio ya exponencial a nivel mundial que era muy preocupante. Y eso, bueno, también se traduce en este dinamismo de la pandemia y del virus. ¿Qué es lo que ustedes han visto en clínica, porque todavía no tenemos los antecedentes de genética de esta nueva variante, que se comporta distinto a la del año pasado? Y efectivamente, ¿qué es lo que podemos esperar, o si la vacuna tiene que ser mucho más rápida que el virus para poder proteger a las personas que faltan? Bueno, nosotros no estamos, en nuestro estudio no se trata de eso, de las variantes. Sin embargo, hay un interés también de poder estudiarlas y se está planificando rápidamente eso, pero claramente el Instituto de Salud Pública y ahora un consorcio de universidades también va a colaborar en una mejor vigilancia, una vigilancia más amplia de las variantes en Chile. De esa forma vamos a tener un panorama más claro del peso que tienen, pero ya sabemos que están presentes y eso puede significar, ya estamos viendo noticias o estudios de varias vacunas que han mostrado que la respuesta de anticuerpos puede no ser tan neutralizante de estas nuevas variantes, puede reducir entonces la eficacia. Por lo tanto, este es un nuevo escenario que, como decía antes, desafía cada vez más. Siempre están surgiendo nuevas preguntas que la comunidad científica está tratando de responder. Ciertamente son de preocupación, porque las nuevas variantes han llegado realmente en muy poco tiempo, en los países en que se ha estudiado bien a fondo, a desplazar completamente el virus que comenzó la pandemia el año pasado. Ya no es el mismo, lo han reemplazado en una rapidez impresionante porque son mucho más contagiosas, más transmisibles. Claro. En Alemania ya se hablaba de que era una nueva pandemia por las características que tiene este virus. Desde esa perspectiva, doctora, ¿podemos esperar que esto, como decía el doctor Mañalich anoche en Tolerancia Cero, ya no podemos esperar una inmunidad de rebaño? Efectivamente, ¿no va a llegar nunca una inmunidad de rebaño con este dinamismo que está presentando este virus? Bueno, hay varios expertos internacionales que están discutiendo este tema de la inmunidad de rebaño, que saben que son mucho más competentes que yo en este tema. Para algunos virus es bastante simple, este virus está poniendo las cosas mucho más complejas. No es tan simple aparentemente como decir el 80% de las personas vacunadas y lo vamos a lograr, porque es un virus que está cambiando muy rápidamente. Entonces las predicciones son complejas porque todo el tiempo nos está desafiando con nuevos escenarios. Así es que, pero las cosas simples, mientras más personas logren vacunarse, obviamente que va a ser mejor.
y mientras sepamos que estando vacunados igual podemos enfermarnos, por lo tanto que de todas maneras tenemos que seguirnos cuidando, más que nada ahora en que la situación en Chile está tan compleja, tenemos que también hacer nuestro aporte y seguir cuidándonos y tomando las medidas, usando correctamente la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos, porque no podemos pedirle a la vacuna que por sí sola, o las vacunas actuales por sí solas, controlen esta pandemia. Es una herramienta más, pero unida a otras es la forma en que podemos aportar. Ahora, doctora, hoy día se registró una positividad del 8,42% a nivel nacional. Tuvimos durante la semana pasada, incluso llegamos un día al 14%. El doctor París dijo que claramente había una pequeña disminución y que probablemente hay algunas zonas en que podían relajarse las medidas. ¿Usted cree que estamos en condiciones de relajar las medidas con estos números? La verdad es que yo no soy epidemióloga ni conozco bien los modelamientos, creo que hay personas mucho más competentes en eso, pero uno, desde mi punto de vista, tendería a pensar que debiéramos tener un mayor tiempo de tranquilidad y de baja continua de los casos y de la positividad para pensar en reducir las medidas, porque la situación es muy crítica. Así que yo lo tomaría como esa decisión, creo que debe ser tomada escuchando a muchas personas muy competentes que hay en el país para tomar una decisión de ese tipo. Que no sea apresurada, que no nos equivoquemos, ¿cierto? Y volvamos atrás con una medida apresurada. Usted de origen es pediatra, ¿no es verdad, doctora? Infectóloga pediatra. Infectóloga sí. Pediatra. Bueno, ya este virus que en un inicio no estaba afectando a los niños para caer enfermos, ahora sí. ¿Cuál diría usted que debiera ser el consejo para los menores de 16 años a los que no van a llegar las vacunas, por lo menos todavía? ¿Qué prevención hay que tener con ellos porque se están enfermando y algunos están también llegando a centros de asistencia? Bueno, a nuestros niños tenemos que cuidarlos cuando la comuna o la ciudad está en cuarentena, tienen que estar dentro de casa, de todas maneras tienen que estar evitando el contacto con otras personas. Afortunadamente los niños, si comparamos con los adultos, la verdad es que el riesgo que tienen de enfermar y de enfermar grave es mucho, mucho menor que las personas adultas. Sin embargo, está también en discusión cuántos son capaces de transmitir. Hay estudios para un lado y para el otro, no está tan clara esa película, pero por ahora son las medidas de distanciamiento y que indica la autoridad lo que podemos hacer para cuidar a nuestros niños y mantenerlos con la mayor estimulación dentro de la casa, no bajar la guardia en la iniciativa, no dejarlos frente a las pantallas todo el tiempo. Es muy complejo estar criando niños y estar trabajando, sin duda, así que ese es otro gran desafío para las familias, pero los niños necesitan estímulo, cambiar las actividades, necesitan entretención, necesitan jugar, y la verdad es que para ellos ha sido muy complejo, ¿cierto?, privarlos del contacto social y del juego, sobre todo. Por lo tanto, bueno, por ahora es la forma, no tenemos mucho más, lamentablemente. Muy bien, doctora Katia Abarca, muchísimas gracias por conversar con nosotros y clarificar un poco, porque la gente tiene que ir a vacunarse y vacunarse con confianza. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, un gusto, hasta luego.